Bien, en esta presentación vamos a describir la pared abdominal posterior. Los objetivos de la clase son describir la conformación de la pared abdominal posterior, reconocer los elementos neurovasculares de esta pared y mencionar algunas aplicaciones clínicas. Entonces, para comenzar, vamos a señalar que existe una gran diferencia entre la pared abdominal posterior y la pared anterolateral. Esta es que la pared abdominal posterior es rígida. Esto porque hay elementos esqueléticos asociados. Por ejemplo, vemos acá la columna lumbar, las 5 vértebras lumbares, vemos las costillas, particularmente el 12º par de costillas, huesos ilíacos, concretamente las crestas ilíacas que ven acá, y entre ellos vemos que se insertan músculos que delimitan posteriormente esta pared. Destacamos el psoas mayor, el psoas menor cuando está presente, el músculo cuadrado lumbar, el músculo ilíaco, la porción más posterior del transverso del abdomen y las fibras más inferiores del músculo diafragma. Todos ellos, entonces, delimitan esta pared abdominal posterior. Acá tenemos un corte transversal, ahí se ve la columna, en este caso lumbar, ahí se ve el psoas mayor, el cuadrado lumbar, y vemos por delante, por ejemplo, de la musculatura, los riñones, uno derecho y otro izquierdo, o por delante de la columna vertebral, la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha. Acá vemos la columna vertebral, aquí vemos las vértebras, este es el sacro, por lo tanto L5, L4, L3, L2, L1. Ahí vemos las articulaciones entre cuerpos vertebrales, por acá los forámenes intervertebrales por donde emergen los nervios espinales lumbares. En este caso, los nervios lumbares son 5 nervios que salen de la columna de la médula espinal a través de los forámenes intervertebrales en la columna lumbar. Y estos nervios se organizan en la pared posterior para formar el plexo lumbar, que es lo que vemos acá. Este plexo lo conforman los ramos ventrales de L1 hasta L3 con contribución de T12 y L4. Aquí concretamente, si identificamos primero los nervios, esto que está acá es el nervio subcostal que viene de T12, esto que está acá es L1 que se divide en nervio ilipogástrico e ilioinguinal, los cuales transitan por la cara anterior del músculo cuadrado lumbar. Por acá tenemos el nervio genitofemoral que viene de L1 y L2, el cual aquí, como lo vemos, atraviesa el músculo psoas mayor. Luego tenemos acá el nervio cutáneo femoral lateral, que viene de L2 y L3 y transita por la cara anterior del músculo ilíaco. Luego tenemos el nervio femoral, que viene de los ramos ventrales de L2, L3 y L4 y transita lateralmente respecto al psoas. Por medial encontramos el nervio obturador, que también viene de L2, L3 y L4 y por lo tanto lo vamos a encontrar por medial al psoas mayor. Aquí hay que señalar que, por ejemplo, el subcostal, iliohipogástrico y ilioinguinal se distribuyen fundamentalmente por la pared anterolateral del abdomen. Genitofemoral se distribuye por la región inguinal y el, el tercio superior de la cara medial del muslo. Y el femoral, el cutáneo femoral lateral y el obturador se distribuyen por el muslo directamente. Particularmente el femoral y el obturador, además de tener componentes sensitivos, son especialmente motores. El femoral para el compartimento anterior inerva todos los músculos de allí y el obturador lo mismo para el compartimento medial. Entonces, cuando hablamos de los nervios que están en la pared abdominal posterior, el plexo lumbar correspondería a los nervios somáticos, porque vamos a ver un poco más adelante que también hay nervios que son viscerales, que no están en este plexo. Acá vemos el plexo también, psoas mayor, cuadrado lumbar, músculo ilíaco, y ahí vemos L1, que todavía no se divide en el hipogástrico e inguinal. Aquí tenemos genitofemoral, L1, L2, por acá cutáneo femoral lateral, L2, L3, nervio femoral, L2, L3 y L4, nervio obturador, L2, L3 y L4. Señalar que el tránsito de los vasos iliolumbares que vienen de la pelvis se interpone en el trayecto del nervio obturador y el tronco lumbosacro. Este tronco lumbosacro representa la unión del plexo lumbar y plexo sacro y se forma por los ramos ventrales de L4 y L5. Acá tenemos los vasos de la pared abdominal posterior, tenemos venas y arterias. En este caso, las arterias corresponden a ramas de la aorta, la porción descendente abdominal, y las venas
son tributarias de la vena cava inferior. Concretamente en el caso de la aorta, vamos a decir que la porción descendente de la aorta, que es torácica y abdominal, cuando cruza el hiato aórtico, ese es el ligamento arqueado medio, pilar derecho e izquierdo, este es el hiato aórtico. Cuando cruza el hiato aórtico a nivel de T12, comienza a llamarse porción abdominal. Y eso se extiende hasta el E4, donde se divide en las arterias ilíacas comunes, una derecha y otra izquierda. Las ramas de la aorta se clasifican en viscerales y parietales, y dentro de ellas hay una subdivisión de impares y pares. Es decir, por ejemplo, ramas viscerales impares son las que están en la línea media. Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Viscerales pares están a los costados. Suprarrenales medias, renales y gonadales. En el caso de las gonadales, si hablamos de sexo femenino, les diremos ováricas, masculino, les diremos testiculares. Después tenemos las ramas parietales. Las impares corresponden a una sola, que es esta, la arteria sacra media, arteria que se distribuye principalmente por la pelvis. Y de parietales pares vamos a encontrar las frénicas inferiores, cara inferior del diafragma, como ven acá, y los 4 pares de arterias lumbares, que son arterias de disposición segmentaria que vascularizan la pared posterior e incluso pueden alcanzar la pared anterolateral del abdomen. Entonces, esas son las ramas de la aorta, porción abdominal: viscerales, parietales, pares e impares. Luego, cuando vemos la vena cava inferior, vemos que esta vena se sitúa a la derecha de la aorta, por delante de la columna vertebral. Comienza por la confluencia, la unión de las dos venas ilíacas comunes, por delante del cuerpo de L5, y se extiende hasta T8 cuando la cava cruza el hiato o el centro tendinoso a este nivel del diafragma. Allí, no es hiato, es centro tendinoso. Foramen de la vena cava se le llama específicamente aquí a este orificio. En este caso, ahí tenemos la cava inferior, por lo tanto, vemos que es más larga que la aorta. Sin embargo, hay que destacar que hay una buena parte de este trayecto que queda dentro del hígado. Aquí, cuando hablamos de ramas o tributarias que recibe la cava inferior, no existe una equivalencia total respecto a las ramas de la aorta. Por ejemplo, si vemos las ramas viscerales impares, tronco celíaco, las dos mesentéricas, que son parte de la vascularización intestinal, eso no va a existir acá, porque en términos de venas, esas que mencioné recién, las viscerales impares, son las que forman el sistema porta, por lo tanto no las vamos a encontrar acá en la cava. Del mismo modo, por ejemplo, hay algunas ramas que en el lado izquierdo llegan a la renal izquierda en lugar de llegar a la cava. Por ejemplo, frénicas inferiores, suprarrenal izquierda o gonadal izquierda están llegando directamente a la vena renal izquierda cuando son del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho sí voy a ver, por ejemplo, llegar acá la vena gonadal derecha o la suprarrenal derecha, ¿ya? Entonces, no hay una equivalencia total. De hecho, por ejemplo, si vamos a parietales pares, las lumbares, que también son 4 venas, de ellas, de las venas lumbares, vamos a tener que dividir las primeras dos, o la uno y la 2, y la 3 y la 4. ¿Por qué razón? Porque los pares uno y 2 tributan en una vena que se llama lumbar ascendente, mientras que los pares 3 y 4 son las que van a tributar directamente en la cava inferior. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que aquí hay diferencias que vale la pena conocer. Bien. Em, Recordar que la vena cava inferior termina desembocando en el atrio derecho. Y además destacar que la cava inferior no es en su calibre lineal como se ve en este dibujo. Esto porque el caudal de sangre que aportan las renales y las hepáticas es tan importante que, por ejemplo, cuando la cava inferior va ascendiendo y recibe a las renales, se genera el ensanchamiento renal. Lo mismo cuando va ascendiendo y después recibe a las hepáticas, se genera el ensanchamiento hepático. Y es porque en el fondo eso es una respuesta a la contribución que hacen estas venas en su trayecto ascendente. Acá tenemos un corte transversal, aquí vemos en el hígado, pasando la cava inferior, cruzando el diafragma, la aorta. Lo mismo en esta otra imagen,
cava inferior en el hígado, aorta en el diafragma. En relación a los linfáticos, vamos a destacar acá que los linfonodos que están aquí pueden ser viscerales o parietales. Si nos quedamos con los parietales, porque los viscerales están obviamente en las vísceras de la cavidad peritoneal, aquí los parietales son los lumbares y de acuerdo a la posición que tengan los lumbares se subdenominan. Por ejemplo, si están en relación a la aorta, podrían ser preaórticos o lateroaórticos, dependiendo si están por delante o por el lado. Si están en relación a la cava inferior, precavales o laterocavales, lo mismo. Y destacar que a nivel de L2 vamos a encontrar esto que está allí, que se llama la cisterna del Kilo o cisterna de Pequet, que corresponde a una dilatación del sistema linfático donde confluyen los troncos lumbares e intestinales y a partir de la cisterna del Kilo se va a originar el conducto torácico a nivel de L1. Entonces, esta cisterna viene a ser una confluencia linfática situada en la pared posterior, a la derecha, a veces incluso queda posterior a la aorta, allí. Por último, en relación al sistema autónomo del abdomen, aquí hay que entender lo siguiente, que aquí hay contribución de tipo simpática y parasimpática y que puede tener dos orígenes. Por ejemplo, cuando hablamos de contribución simpática, aquí pueden haber nervios simpáticos de origen torácico o de origen lumbar. Los que son de origen torácico son los nervios esplácnicos mayor, menor e imo. El esplácnico mayor se forma por los ramos ventrales de T5 a T9, perdón, no los ramos ventrales, los nervios, se originan de los ganglios simpáticos T5 a T9, eso es esplácnico mayor, esplácnico menor T10 T11 y esplácnico imo T12. Entonces aquí hay nervios simpáticos de origen torácico, pero que se distribuyen por el abdomen. Por otro lado están los nervios esplácnicos lumbares. Acá tenemos el tronco simpático lumbar, que es ese, y este tronco simpático lumbar, que generalmente tiene 4 ganglios, da origen a 4 nervios esplácnicos lumbares, que se denominan L1, L2, primer, segundo, tercero, cuarto esplácnico lumbar. Ahora, diferencias, por ejemplo, el esplácnico o los nervios esplácnicos de origen torácico son los que se distribuyen especialmente por las vísceras, en este caso la mayor parte del intestino, o acá los riñones o las glándulas suprarrenales. Mientras que los de origen lumbar se van a distribuir fundamentalmente por vísceras pélvicas. Entonces uno diría, guardando las proporciones, el simpático de origen torácico se distribuye fundamentalmente por vísceras de o localización abdominal, mientras que los simpáticos de tipo lumbar se distribuyen por vísceras fundamentalmente de localización pélvica. Del mismo modo, tenemos parasimpático, uno de origen craneal y otro de origen pélvico. El parasimpático de origen craneal es todo lo que tenga que ver con el vago. En este caso ahí está el esófago, esto es el tronco vagal anterior y este es el posterior. Mientras que acá abajo tenemos el plexo sacro y de los segmentos sacros S2, S3 y S4 salen estos nervios que se llaman esplácnicos pélvicos que son parasimpáticos. Entonces, nuevamente tenemos aquí dos localizaciones. Si lo vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, vamos a ver que aquí tenemos, por decir algo, la inervación de la vejiga, una víscera de localización pélvica. Entonces vemos que aquí hay fibras simpáticas de origen lumbar, L1, L2, que salen por los nervios esplácnicos lumbares, primero y segundo, y bueno, van a alcanzar en este caso, por ejemplo, el plexo mesentérico inferior, allí hacen sinapsis y luego siguen fibras de tipo postsináptico que van a llegar a la víscera. Entonces, aquí uno dice la vejiga urinaria está recibiendo inervación simpática de origen lumbar. Por otro lado, la inervación parasimpática vemos que viene, en este caso, por los segmentos medulares S2, S3 y S4. En este caso aquí está recibiendo inervación parasimpática de origen pélvico, es decir, en una misma víscera, en este caso, vemos que hay confluencia simpática de origen lumbar y parasimpática pélvica. Y en realidad las combinaciones van a depender un poco de las vísceras.
En algunos casos puede ser simpático, no sé, torácico y parasimpático craneal, o hay distintas combinaciones. Y bueno, la inervación aferente visceral, la sensitiva, puede tener dos caminos. Se puede ir de manera retrógrada por vía simpática o por vía parasimpática. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, la cara superior es subperitoneal. Dado que tiene relación con el peritoneo, la cara superior, su inervación, va a ir de manera retrógrada por la vía simpática, la inervación aferente visceral. Mientras que las caras inferolaterales no tienen relación con el peritoneo, por lo tanto, esas caras, su inervación aferente visceral, se va de manera retrógrada por el parasimpático, en este caso pélvico. Es un ejemplo, simplemente esto hay que analizarlo caso a caso, víscera a víscera. Por último, algunas aplicaciones en relación a la pared posterior. Y aquí mencionamos la punción lumbar, un procedimiento en el cual el paciente se recuesta en posición fetal para separar las vértebras de la columna y se genera un procedimiento de punción en el cual se accede a este espacio que se llama subaracnoideo para extraer líquido cefalorraquídeo y analizarlo, buscar por ejemplo alguna infección, hacer algún cultivo, o también se aprovecha para suministrar medicamentos como por ejemplo quimioterapia. Aquí otra aplicación, esta es la aorta abdominal, ahí se ven las renales muy bien y vemos esta dilatación que corresponde a un aneurisma aórtico. Este aneurisma va a estar dilatándose, ¿cierto? Y comprimiendo, en este caso, las vísceras de esta región, o pudiendo potencialmente romperse y generar una hemorragia de calibre importante y peligrosa. Bien, esa sería entonces la clase de